Hola, buenos días, buenas tardes. Estamos en la clase que corresponde al martes 21 de octubre, pero dado que la cátedra adhiere al paro ese día, es por eso que la clase la presentamos hoy, lunes 20. Corresponde a la clase de inglés para la carrera de Psicología de la Universidad Nacional del Comahue y como les habíamos adelantado, mediante nuestra aula virtual, vamos a trabajar con la corrección del modelo 2 del parcial 2. La semana pasada ustedes ya habían trabajado con el modelo 1 y su correspondiente corrección. Entonces hoy vamos a continuar con la corrección del modelo 2, ¿sí? Tal vez ya han podido observar que los dos modelos tienen la misma dinámica. Nos propone un título de un artículo de investigación. En este caso se eligió un fragmento del abstract, es decir, del resumen del artículo y un fragmento también correspondiente a la introducción. Y tenemos la primera consigna. La primera consigna de los modelos de parcial nos proponen elegir la mejor opción o la opción correcta para el título en español, ¿sí? Ahora vamos a ver entonces bien cómo podemos hacer para llegar, para arribar o llegar a la mejor opción, ¿sí? ¿Qué estrategias podemos desplegar? Luego tenemos en nuestra consigna 2 algo con lo que venimos trabajando bastante en este segundo cuatrimestre que tiene que ver con el análisis de la frase verbal. En este caso nos vamos a concentrar solo en dos aspectos, es decir, vamos a trabajar solo en el análisis del tiempo verbal, de las frases verbales en esta tabla, en este cuadro, donde estas frases verbales fueron extraídas del texto, ¿sí? De hecho, las pueden ver subrayadas en color gris y resaltadas en negrita. Y otro aspecto que les vamos a pedir que analicen es la voz, es decir, si esta frase verbal corresponde a un caso de voz activa o voz pasiva. Igualmente vamos a ver en un ratito nomás qué herramientas o estrategias podemos utilizar para poder desarrollar, para poder decir, ¿sí? Cuál es el tiempo y en qué voz se encuentra esta frase verbal. Luego, en nuestra consigna número 3, vamos a trabajar con la identificación de conectores. La consigna nos pide que solo identifiquemos 5 conectores en el total del texto, ¿sí? Pero posiblemente haya más de 5 conectores. En esta práctica vamos a identificar todos los que hay para, justamente, aprovechando que es práctica, poder identificar todos los conectores y poder trabajar con qué tipo de función están cumpliendo. Pero recuerden que el parcial solo nos va a pedir 5 conectores, ¿sí? Y la ubicación en su correspondiente función y categoría. Y por último, la consigna 4 nos pide que brindemos la versión en español de estas 4 oraciones, ¿sí? O fragmentos extraídos del texto original que se encuentra en la primera hoja, pero es importante que recuerden que muchas de las palabras que aparecen en estas frases tal vez ya estén en nuestro glosario, ¿sí? Acá las vemos resaltadas en color rojo, pero para tenerlo en cuenta va a estar en letra cursiva, ¿sí? Esto está bueno que lo tengan siempre en cuenta porque por ahí se demoran o les lleva cierto tiempo la búsqueda de ciertos conceptos y ya estaban brindados acá en el glosario. Por lo tanto, vamos a empezar ahora sí con la resolución de la consigna número 1 que nos pedía que elijamos la opción correcta en español del título. Por lo tanto, para poder trabajar con esa versión al español, es importante retomar aquella estrategia que seguimos utilizando siempre de la separación en corchetes, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros venimos a nuestro título en inglés del artículo, vamos a comenzar con la división en corchetes para poder saber cuál es la versión más correcta de las tres que nos brinda la consigna 1. Entonces, nuestro bloque comienza en Internet Delivered, ¿sí? En esta frase, perdón, en este concepto que está unido con guión y no puedo cerrar mi bloque ahí, dado que nunca una palabra que termina con ed es un sustantivo, por lo tanto sigo en la búsqueda del sustantivo núcleo hasta que llego a la palabra intervention y voy a cerrar acá el bloque. ¿Por qué? Bueno, porque intervention es una palabra que termina en tion, característica de sustantivos, luego con s que indica su plural y luego la preposición for es un limitante de los bloques de lectura que me va a hacer cerrar bloque. Por lo tanto, ahí ya tengo mi primer bloque de lectura. For queda fuera por preposición. Y luego vuelvo a abrir en personality, que personality es un sustantivo por la terminación ity, pero luego también tengo otro sustantivo que en este caso es disorders, que voy a tener que cerrar bloque acá porque luego tengo un símbolo de puntuación, que es este guión. Por lo tanto, disorders, ya que termina con S, es mi sustantivo núcleo y personality lo está premodificando, ¿sí? Y por último, tengo el último bloque que comienza con el determinante A y termina con review, en donde la palabra scope, en esta palabra con ing,
funciona como premodificador del sustantivo núcleo review. Entonces, dado que ya tengo mi división en bloque y ya sé cómo abordar la lectura del título, voy a ir a buscar cuál es la opción correcta, ¿sí? De las opciones de título que me propone la consigna 1. Entonces, vamos a empezar. Sí, puede ser la primera. Si yo me dejo guiar por la lectura de los bloques, sé que voy a estar hablando entonces de intervenciones y siempre me fijo qué lo está premodificando, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de intervenciones? Bueno, son las intervenciones implementadas, ¿sí? Por Internet, así lo tomo a delivered, ¿sí? Como implementadas o suministradas, por llamarlo de una forma. Lo que pasa que una intervención no es que se suministra por internet, sino que se implementa, ¿sí? Entonces vendría a ser intervenciones, perdón, en plural, intervenciones implementadas por internet para, esa es la preposición for, para. Luego vengo con mi sustantivo núcleo, que sería trastornos de la personalidad con su premodificador. Y estoy hablando de una revisión, ¿sí? De una revisión scoping, en este caso viene a ser exploratoria. Por lo tanto, de las tres opciones que yo tengo acá, ¿sí? La opción correcta, entonces, siguiendo esta división en bloques, que es la mejor estrategia que podemos utilizar para resolver esta consigna, sería la respuesta A, ¿sí? Son intervenciones implementadas por Internet para trastornos de personalidad, una revisión exploratoria. Veamos por qué no puede ser la 2. La B, perdón. La opción B dice una revisión exploratoria. Esa opción no es incorrecta en cuanto a la traducción, ¿no? Porque está haciendo referencia, a ver si puedo proyectar todo, ¿sí? Está haciendo referencia a Scoping Review, que es correcto traducir Scoping Review como revisión exploratoria, pero fíjense que no es ese el núcleo de mi primer bloque de lectura. Yo no estoy hablando de una reseña exploratoria, sino que estoy hablando de intervenciones, ¿sí? Por lo tanto, ya la opción 2 no sería correcta, al igual que la última, donde dice que Internet implementó intervenciones para personalidades con trastornos. Veamos un poquito esto. A veces podemos pensar que las palabras terminadas con ed son verbos en pasado simple, porque es una de las opciones que tenemos. Sin embargo, en este caso, al tener tanto internet como delivered unidas por un guión, ahí tengo la pauta de que esta palabra, ¿sí? Delivered con ed, no es un verbo, sino que forma toda una misma palabra como si fuese sustantivo o como en el caso eh, que analizamos el punto número 1, es un adjetivo, por eso digo implementada. En este caso, un adjetivo que termina en ado, ido, hadas, por eso digo implementada. ¿Sí? Y tampoco otro error del punto número C es que no son personalidades con trastornos, ¿sí? Eso no es lo que nos indica el bloque, sino que son trastornos de la personalidad, ¿sí? Recuerden siempre esa lectura desde el sustantivo núcleo luego con sus premodificadores. Entonces, esta es una forma de poder resolver la consigna número 1 cuando nos pide elegir la opción correcta para el título, ¿sí? Ahora, el punto número 2 nos pide análisis de frase verbal. Recuerden que las frases verbales se encuentran en el fragmento original que les compartimos, pero bueno, las están volcadas en un cuadro para poder facilitar el análisis, pero si ustedes necesitaran una lectura más amplia de las frases verbales en contexto, sepan que las tienen disponibles, ¿sí? Vamos al primer caso que tenemos summarizes. Summarizes, podemos decir que es una frase verbal simple, lo sabemos porque tengo el verbo solo y como siempre la profe Lu insiste y dice en clase, recuerden que si las frases verbales son simples, solo tengo dos opciones de tiempo verbal. O se encuentran en tiempo presente o se encuentran en el tiempo pasado, ¿sí? Dado que en este caso nuestra frase verbal summarizes termina con una S, ¿sí? Es característico de los verbos en presente en concordancia con la tercera persona del singular de estar en tiempo presente, ¿sí? Presente simple. Entonces,
dado que yo tengo esa S, esa terminación, yo sé que esta frase verbal simple está en presente simple, ¿sí? Y su voz, ya que es una frase verbal simple, definitivamente y sin ninguna duda es un caso de voz activa, porque recuerden que la voz pasiva siempre va a ser una frase verbal compuesta. En este caso es simple, por lo tanto ya es más fácil saber que estoy frente a un caso de voz activa. Luego, nuestra segunda frase verbal es una frase verbal compuesta, la componen más elementos, ¿sí? Si bien ustedes no tienen que analizar acá qué elementos la componen, es un buen ejercicio para poder llegar a la resolución del tiempo y de la voz. En este caso es una frase verbal compuesta, la componen el verbo modal have junto con el verbo, perdón, el verbo auxiliar have con el verbo auxiliar been, ¿sí? Y luego tengo el verbo principal que está compuesta con una preposición que es carry out o carried out en este caso que está en participio. Por lo tanto, recuerden que en las frases verbales compuestas el elemento que me va a indicar el tiempo siempre va a ser el primer elemento de esa frase verbal. Como ven ahí, yo resalté el verbo auxiliar have, por lo tanto, estamos frente a un caso de presente y un poquito más de detalle decimos que es presente perfecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el presente perfecto es ese tiempo verbal que tiene eh, al auxiliar have como parte de su naturaleza y luego seguido con un verbo en participio, que en este caso es been, que también es un verbo auxiliar, pero está conjugado. Por lo tanto, ese es el motivo de que está en presente perfecto. Ahora, lo que por ahí nos puede generar un poco más duda es, bueno, ¿es voz activa o voz pasiva? Recuerden que para estar en voz pasiva dijimos entonces que tiene que ser al menos una frase compuesta. ¿Por qué? Porque se compone de dos elementos. El primer elemento es un verbo auxiliar be en cualquiera de sus tiempos. En este caso está en pasado participio porque previo tiene el have, que lo hacía un tiempo perfecto. Y el otro elemento que tengo que tener es el verbo principal en pasado participio. En este caso, el pasado participio es esta terminación ado y doada, ¿sí? Que en este caso es un verbo regular, carried, que termina en ed, ¿sí? Por lo tanto, este es un caso de voz pasiva, porque tengo los dos mínimos elementos que una voz pasiva necesita tener, que es un verbo be seguido de un verbo principal en pasado participio. ¿Sí? Más allá de que tenga el have al inicio, ¿sí? Yo tengo que tener al menos estos dos elementos, be seguido de participio, pasado participio. La siguiente frase verbal que es conducted, ¿sí? Como dijimos en el primer caso, las frases verbales simples solo tienen dos opciones de tiempo, o están en pasado o están en presente. En este caso, distinto al primero, como el verbo termina con ed, ¿sí? Por ahí es un poco más fácil, yo ya sé que estamos hablando de pasado simple. Y por lo tanto, si es una frase verbal simple, nuevamente lo que dijimos al principio, la voz es activa, ¿sí? En la frase verbal siguiente tenemos una frase verbal compuesta, por lo tanto sabemos que siempre el primer elemento es el que me va a indicar el tiempo verbal y el verbo principal en este caso está en pasado participio porque termina en ed. Por lo tanto, este were, ¿sí? Que es el verbo to be en pasado, nos indica que la frase perdón, que la frase verbal está en pasado simple y que la voz en este caso es voz pasiva. ¿Por qué? Porque como dijimos la segunda frase, ¿sí? Tenemos los dos elementos mínimos de una voz pasiva. El verbo to be, en este caso en pasado, su conjugación en pasado, pero es el verbo to be, seguido inmediatamente por un verbo principal en pasado participio, que en este caso es un verbo regular que termina con ed. Luego, la siguiente frase verbal es found, ¿sí? Y en este caso, bueno, sabemos que es una frase verbal simple, entonces como venimos diciendo, o es pasado o es presente. Y en este caso estamos frente a un verbo en pasado simple. Este verbo found, ¿sí? Es un verbo irregular del verbo find el verbo find perdón, en infinitivo. Lo van a encontrar como en la lista de verbos irregulares.
¿sí? Y por lo tanto, al ser un caso de frase verbal simple, estamos frente a una frase verbal en voz activa. Luego tenemos el verbo show, ¿sí? Que cuando un verbo, dijimos, ¿no? Venimos diciendo, está, es una frase verbal simple, repito, vuelvo a decir, tengo dos opciones, o está en presente o está en pasado. En este caso, show no tiene nada extra, es igual a su forma en infinitivo, es como si lo hubiese ido a buscar al diccionario, no tiene una S, no tiene una ed, no tiene un cambio total como fue recién found. Entonces, cuando la forma del verbo en una frase verbal simple es igual al infinitivo, ¿sí? Eso me indica que está también en presente. Por lo tanto, el tiempo verbal es presente simple y como venimos diciendo, si es una frase verbal simple, está definitivamente en voz activa. Y por último, vamos a analizar juntos las últimas dos. Son frases verbales compuestas. El primer elemento, uy, disculpen, se me pintó todo. Ajá. El primer elemento, como veníamos diciendo con las frases verbales compuestas, es el que me indica el tiempo, por eso lo voy a marcar. Y ya sabemos que el tiempo es presente porque es el are, es la conjugación del verbo to be en presente. Entonces, en ambos casos estamos frente a frases verbales compuestas en presente. Y en este caso, ¿sí? El verbo principal de la primera que tenemos acá, de estas dos últimas, es characterized, ¿sí? Termina en ed, entonces es pasado participio, al igual que la otra, are often associated, ¿sí? También en pasado participio. Tenemos ahí lo que nosotros conocemos como intruso, porque often, si bien está en el medio de la frase verbal, no forma parte como tal de un elemento de una frase verbal, sino que es un adverbio de frecuencia en este caso, que lo despejamos, lo dejamos, lo corremos para el análisis. Y ahí descubrimos entonces, como dijimos, que ambas frases están en presente porque así lo indica el verbo auxiliar be conjugado en presente, que viene a ser are, seguido del verbo principal en pasado participio. Ambas tienen un verbo regular, por eso estas dos palabras terminan con ed, characterized y associated. Por lo tanto, al tener frase verbal compuesta de verbo to be como verbo auxiliar, seguido por un verbo principal en pasado participio, los últimos dos casos son de voz pasiva. ¿Sí? Este es un poco las preguntas o el análisis que tenemos que llevar a cabo, analizar qué tipo de frases son, si simples o compuestas. Si son simples, recuerden que las opciones de tiempo se me achican a dos, o es presente o es pasado, y ahí despliego estas estrategias. Si tiene una S o si es igual a un infinitivo, está en presente. Si tiene una una D solita, o si es un verbo como totalmente nuevo, que por ahí lo desconozco, puedo ir a la lista de verbos para chequear si es un verbo irregular y en ese caso estaría en pasado. Y recuerden que si son frases verbales compuestas, es importante analizar qué elementos la componen para saber si estamos frente a casos de voz activa o voz pasiva. Si es voz pasiva, es porque tengo estos dos elementos mínimos para la voz pasiva, que es el verbo to be en cualquiera de sus tiempos seguido de un verbo en pasado participio, que pueden ser con ed o que sean irregulares, ¿sí? Este es el análisis que llevamos a cabo para la resolución de la consigna 2. Ahora, en nuestra consigna 3 tenemos que encontrar conectores en todo el texto y ubicarlos en su categoría correspondiente. Entonces vamos a ir al texto, los vamos a ir encontrando y luego los vamos a clasificar. Recuerden que tienen que ser 5 en total, no más. De todas formas, vamos a hacer en esta práctica todos los que encontremos, ¿sí? Voy a ver si logro también identificarlos con ustedes a todos. Entonces, vamos a comenzar desde el abstract. Para hacer esto, lo recomendable, al menos por mi parte, es que hagamos esta lectura de barrido, lo que nosotros vimos en el cuatrimestre, que es una lectura scanning, ¿sí? Es decir, voy a leer rápidamente el texto con mis ojos, voy a ir barriendo el texto con la mirada hasta que por ahí encuentre lo que yo ya al venir trabajando bastante y al haber visto los conectores, encuentre uno, me detengo, lo marco y lo analizo, ¿sí?
Entonces, vamos a comenzar con el abstract. Tengo background, personality disorders, form a substantial part of the mental health issue burden, effective therapists to treat PDs exist, but, acá encuentro otro, but, ahí está. They're time consuming, costly, and puedo también marcarlo. Difficult to scale up delivery through. Bien, hasta ahí tenemos, al menos después voy a repasar mejor la aquí, pero y ustedes también la van a poder controlar con las respuestas que sí le vamos también a pasar en documento. Este video es para quienes por ahí necesiten un poco de esta explicación, ¿sí? O cómo abordar la resolución, ¿sí? Pero si no, también van a después corregirse con las respuestas en un documento que le vamos a subir. Entonces, tenemos este primer to, que como recuerden que to tiene muchas opciones de traducción o de interpretación. Habíamos dicho que de estas tres opciones que tenemos, una es la de preposición cuando indica un movimiento, el a hacia o hasta, que al ser preposición no es conector. Otro caso es ese to que no se traduce, sino que me indica que el verbo que sigue está en infinitivo. O este caso, que sí es el conector, que me indica un propósito, el para hacer algo, ¿no? Entonces, este fragmento o esta partecita del texto dice que las terapias efectivas para tratar, ¿sí? Para tratar, ¿con qué propósito? ¿Con qué objetivo? Para tratar los trastornos de la personalidad existen, ¿sí? Entonces, un primer conector lo encontramos, que es to, y lo vamos a poner en la cajita de propósito. Luego tengo un but, que en este caso es el conector, el tipo de but que es más frecuente, el que es de contraste, porque significa pero, ¿sí? Entonces el texto nos está diciendo que las terapias efectivas para tratar los trastornos de personalidad existen, pero entonces ahí viene un contraste con lo positivo de que existan, ¿no? Se espera que me cambie la polaridad de las ideas según cómo viene el texto. Así que lo vamos a sumar a la cajita de contraste. Y tengo un AND, que es el típico conector de adición. Así que también lo vamos a sumar a la cajita de adición. ¿Sí? Voy a seguir entonces haciendo el barrido del texto y me encuentro con esta palabrita que es because, ¿sí? Seguramente muchos de ustedes ya los conozcan. Because es un conector, vamos a ver cómo tenemos acá la cajita si no digo otra cosa. Es un conector de causa-efecto, ¿sí? Porque voy a explicar el porqué de algo, ¿sí? Porque justamente esa es la definición de because. Em, perdón, es de efecto causa. Déjenme chequear porque siempre me confundo estos dos y no quiero fallarles. No, estaba bien, es efecto causa, ¿sí? Efecto causa, no causa efecto. Efecto causa. Era because, entonces, como lo habíamos marcado acá, pero lo reconocen porque ya seguramente lo conozcan también no solamente con la cursada, sino también de por ahí manejar el idioma o haberlo escuchado o estudiado alguna vez. Luego, si no me equivoco, también encontramos un if. Sí, este if es un conector de condición. A ver, vamos a revisar que diga eso la cajita. Sí, de condición, porque ahora sí, tendríamos que analizar el texto, ¿no? Detalladamente, pero cada vez que tenemos este if es un sí. Entonces ahí el texto me va a proponer una condición, ¿sí? Lo que continúa es una condición de lo que se dijo anteriormente, ¿sí? Voy a seguir haciendo el barrido y encuentro although. Although es un conector de concesión o contraste. Pueden que lo tengan, a ver, separado. Sí, o juntos. Contraste, concesión. Sí, el although es un conector que significa aunque. Entonces, de cierta forma, cuando uno hace una concesión en cuanto a las ideas, de cierta forma también las está contrastando. Por eso, contraste y concesión los manejamos juntos. ¿Sí? Fíjense que en menos de 2 párrafos ya tengo 6 conectores, ¿sí? Luego tengo also, que junto con and son los conectores de adición más frecuentes, ¿sí? Em, As well as, bueno, también junto con and also, as well as es un conector de adición, ¿sí? Sigo, voy a seguir haciendo
el scanning y voy a chequear después para que no me quede ninguno. Ay, due to. Fíjense, acá tengo un due to, ¿sí? Que en este caso due to tiene exactamente la misma función que because. Por lo tanto, lo vamos a poner en la cajita de efecto causa, ¿sí? Y a ver si me queda. Ah, tengo un thus, que un thus significa un por lo tanto, así. Entonces es de causa-efecto, ¿sí? Y tengo entendido que pudimos así, haciendo este escaneado, este barrido con la lectura, identificar conectores. Que, insisto, la consigna me pide 5, pero recuerden que, que en las prácticas de los modelos estamos reconociendo todos para reforzar eh, todos los conectores que hay. Fíjense que tenemos 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 conectores, si no conté mal. Entonces tendríamos que solo en esta cajita clasificar 5, ¿sí? No los voy a escribir ahora porque ya lo hicimos de forma oral, pero cuando les compartamos el documento también lo van a tener ahí plasmado a cada uno de estos reconocidos en su cajita correspondiente. Y por último, tenemos la versión en español de los siguientes párrafos. Recuerden que, insisto, que sigue siendo clave, al igual que hicimos con el título, poder trabajar con la separación en bloques, ¿sí? Para poder llevar a cabo una lectura, una traducción, que es lo que nos pide la consigna, más precisa, más correcta con estos fragmentos que tenemos acá. Van a poder observar que tanto los fragmentos extraídos del modelo 1 como de este modelo 2 y los del modelo 3 y 4 que tengamos tienen aproximadamente la misma extensión para que ustedes también sepan más o menos y puedan ir calculando el tiempo, ¿sí? Las primeras consignas son de más rápida resolución y por ahí esta es la parte en donde nos lleva un poquito más de tiempo la resolución de la consigna, ¿sí? Entonces, vamos a pasar a la separación en bloques, al menos de la primera oración, para poder tenerlo como ejemplo de cómo resolverlo, que es una sugerencia, cada uno tendrá su método también. Y luego vamos a ir a la traducción en español, aunque también van a tener esta misma corrección en el PDF que le vamos a compartir, ¿sí? Entonces, vamos a abrir bloque en Personality Disorders, ¿sí? Que vendría a ser nuestro primer bloque, donde disorders es nuestro núcleo. PDS es la abreviación de disorders. Esa S está en minúscula porque significa que trastornos está en plural, ¿sí? No es que está en mayúscula porque si no sería una palabra más. Nos queda fuera la palabra form porque es un verbo. Porfa, no se lo confundan con la preposición from, ¿sí? Esto es form, de formar. Luego abro bloque en a porque es un determinante y cierro en part porque es un sustantivo y luego tengo la preposición of que me obliga. Abro en d por ser el determinante y voy a cerrar. Fíjense que ahí tengo la primera palabra del glosario que es burden, que es carga. Entonces, al descubrir yo que es un sustantivo y luego tengo el punto final, voy a cerrar el bloque ahí. Por lo tanto, fíjense que es un bloque bastante largo y estas son las instancias en las que tengo que prestar atención a la traducción, cómo abordar la traducción al español. ¿Sí? Voy a estar hablando de la carga por enfermedad de salud mental, ¿sí? Luego abro bloque en effective y cierro en therapies porque ya es mi sustantivo núcleo y luego tenía este conector to de propósito. Treat me queda fuera por ser un verbo. PDs le puedo hacer el bloque porque estoy hablando, bueno, de los personality disorders. Exist queda fuera por ser un verbo. But queda fuera por ser un conector. Luego vuelvo a abrir, puedo hacerle un bloque a they como un pronombre personal, ¿sí? Luego me queda por fuera el verbo are y me queda, bueno, todo esto me va a quedar por fuera, ¿no? Time consuming, costly, difficult. Van a quedar todos estos adjetivos por fuera de un bloque. ¿Por qué? Porque si bien son adjetivos o adverbios que a veces forman parte de los bloques, en este caso ninguna de estas tres palabras, the time consuming, the costly y difficult, ninguna de estas tres está premodificando un sustantivo núcleo, porque fíjense que tengo el verbo are, time consuming, coma, costly, coma, and difficult, que es otro adjetivo,
Y podría haberlos puesto adentro de un bloque si después de difficult tengo un sustantivo. En ese caso, todos estos adjetivos me estarían premodificando un sustantivo, pero en este caso no. Fíjense que luego viene un to, ¿sí? Y tengo esta expresión scale up, que es un verbo, incluso ahí reforzamos gracias al glosario que es un verbo, sí que significa ampliar, agrandar o aumentar. Por lo tanto, ninguno de todas estas palabras están premodificando un sustantivo núcleo, por lo tanto, quedan afuera sin bloque. Y los voy a leer como todo lo que queda sin bloque en su lugar, ¿sí? No hay movimiento. Porque la estrategia del bloque es justamente ordenar los movimientos de lectura que van a ver, como dijimos hace un ratito, con ese bloque grande de burden como sustantivo núcleo. Luego entonces le voy a hacer un bloque a delivery, porque en este caso, fíjense que gracias al glosario sabemos que es un sustantivo que es implementación. Through va a quedar afuera por ser una preposición que significa a través de o mediante. Luego abro en de y por el determinante y termino en internet. Voy a cerrar acá porque internet es sustantivo núcleo y porque además luego tengo un could que al ser un verbo modal, yo ya sé que ahí arranca una frase verbal y por lo tanto no va a tener un bloque. Y luego de todo verbo modal, si no tengo un auxiliar, va a venir el principal. Entonces, facilitate también forma parte de la frase verbal hasta que encuentro el determinante de. Tengo una palabra que también está en el glosario que es scalability, que es escalabilidad. ¿Sí? Y al terminar en ity ya me indica que es un sustantivo, tengo la preposición of, voy a cerrar, y tengo luego effective treatment methods, en donde la última palabra methods es el sustantivo núcleo, ¿sí? Entonces, vamos ahora sí a aproximarnos a esa lectura en español, donde nos estamos diciendo, estamos hablando de que los trastornos de la personalidad, los TP, ¿sí? Constituyen o forman, ¿sí? Ese verbo form, una parte sustancial de la carga de enfermedad en salud mental. Recuerden, ¿sí? Estos bloques, ¿no? La carga de enfermedad de salud mental, ¿sí? Esa es la importancia de seguir trabajando con bloques. Entonces, luego del punto seguimos con que existen terapias. Recuerden que en español puedo hacer este movimiento, puedo decir ¿existen terapias efectivas para tratar los trastornos de la personalidad o terapias efectivas para tratar los trastornos de personalidad? Existen, ¿sí? Capaz que anteponer el existen es un poco más natural al español, pero ambas opciones son correctas. Y luego teníamos este conector but que decía, pero, ¿no? Esto que se espera el contraste, pero son time consuming significa demandantes porque te requieren tiempo, ¿no? Te consumen tiempo, por decirlo de alguna forma. Entonces, pero son demandantes, costosas y difíciles de ampliar. Entonces, recuerden que ahí todos estos sustantivos nos quedaban sueltos. Em, Su implementación o la implementación, hablando del delivery, ¿no? Del delivery, la implementación a través, este era through, ¿no? A través de Internet podría facilitar la escalabilidad de los métodos de tratamiento eficaces, ¿sí? Entonces, de esta forma seguimos la división en bloques para poder abordar una traducción al español. Y de esta forma voy a seguir trabajando con el resto de los bloques. Lo que vamos a hacer juntos es armar los bloques y les van a quedar las respuestas de las traducciones en el PDF que también voy a subir junto con este video, ¿sí? Entonces, en el punto B no vamos a arrancar con because porque dijimos que era un conector, los conectores quedan por fuera y voy a abrir bloque en few por ser un determinante de cantidad. Few randomized controlled trials. ¿Sí? En donde trials, que si no me equivoco la podemos tomar como pruebas o ensayos, ¿sí? Ahí tenemos la sigla. Have been carried out queda fuera por ser toda una frase verbal. De hecho, fue una frase verbal que analizamos en el cuadrito. We, al igual que el they que teníamos arriba en la número uno, en la número A, perdón, es un pronombre personal, entonces tiene un bloque solito. Contacted es un verbo principal, por lo tanto queda fuera. Scoping, review, también la tienen en el glosario.
que es revisión de alcance o revisión exploratoria, como habíamos analizado también en el título. Después del punto tenemos un we nuevamente, performed queda fuera por ser verbo principal en pasado, abro en a, o sea, en el determinante, systematic literature, cierro en search, perdón, en búsqueda, ¿sí? Como sustantivo núcleo. Eh, Ay, no, paren, creo que me estoy confundiendo que no sé si no es verbo. A ver. Ah, no, no está bien, eso. Me pasa esto que search es este tipo de palabras que pueden ser tanto sustantivos como verbos. En este caso está bien, el bloque es un sustantivo. Estoy hablando de nosotros, perform es como llevamos a cabo, realizamos una búsqueda, entonces ahí está el sustantivo, ¿no? Una búsqueda de literatura sistemática, de la bibliografía sistemática y acá se enumera todos estos lugares. Podemos hacerles bloque a cada una de estas em, siglas o revistas, ¿sí? Cada una por separado, no es un bloque entero, sino que cada una tiene lo suyo, las comas nos ayudan, además son todos nombres propios, ¿sí? Bueno, y así hasta el final, hasta el último punto. Y la última oración nos queda con que studies, como sustantivo núcleo, que refiere a estudios, cierro ahí porque luego comienza la frase verbal. If queda fuera por ser este conector de condición. They como pronombre personal solito. Conveyed es un verbo que está en pasado, ¿sí? Está en el glosario, fíjense. Research findings viene a ser nuestro próximo bloque, es con findings como sustantivo núcleo, es una ing como sustantivo núcleo que lo refuerza el hecho de que esté en plural. Cerraba ahí porque el on es una preposición y me queda el último bloque de Internet Delivered Personality Disorder Intervention, que es básicamente parte de lo que también decía el título. Y luego la traducción la vamos a hacer entonces, la van a corregir con el PDF que les compartamos de las respuestas, ¿sí? Pero capaz que este método les sirve, pueden ir pausando para hacerlo primero ustedes, después chequearse con estos bloques que estamos haciendo acá, luego lo traducen al español y se corrigen con el documento. Capaz de esta forma les sirve. Hablamos de los personality disorders nuevamente como bloque. Cierro porque, bueno, viene la sigla, pero también viene la frase verbal. Are characterized by es una preposición, por eso queda fuera. And determinante. Enduring an inflexible maladaptive pattern. Esto es todo un bloque enorme. Fíjense acá que es un re desafío para la traducción o para la interpretación. Abro en an y no, enduring lo tienen acá en el glosario, ¿sí? Duradero, perdurable. No podría cerrar el bloque ahí, ¿sí? Porque no es un sustantivo, justamente es un adjetivo esto de duradero o perdurable. Entonces, tampoco podría cerrar en inflexible porque también es un adjetivo. Maladaptive podría ser un sustantivo. em, Perdón, maladaptive sigue siendo un adjetivo premodificador hasta que logro encontrar mi sustantivo núcleo que es pattern. Entonces, este and no cierra bloque porque justamente está sumando premodificadores del sustantivo núcleo pattern. Y sí cierro ahí porque luego viene la preposición of. Y luego tengo el bloque de behavior como comportamientos. Tengo todos sustantivos solitos, ninguno está premodificado. Behavior es un bloque, cognition es otro, impulses es otro, affect es otro. A ver, estoy mirando. Pattern of behavior, cognition, impulses and affect. Sí, perfecto. Y tengo luego esta coma más ing, que es el caso que queda por fuera. To como una leading to, como una preposición. Y ahora sí tengo significant distress or impairment, en este caso van a analizar ustedes si este or divide o separa para saber qué es lo que es significant, si solo el distressed o también el impairment, el distress como el malestar, la angustia, el impairment como el deterioro, ¿sí? Ahí van a decir ustedes lo que es significante, si las dos cosas o si solamente la angustia y ahí van a ser los bloques correspondientes. In queda fuera por ser preposición, daily life, un solo bloque donde life es el sustantivo núcleo. And queda fuera por conector, are often associated, es toda la frase verbal con el adverbio en el medio, nada de esto tiene bloque. With queda fuera por ser preposición.
Bueno, y low quality of life. Recuerden que por más que quality of life tenga la preposición of, es un bloque, no digo baja calidad, bueno, puedo decir baja calidad de vida, lo puedo hacer así al bloque, ahí como corresponde. Vamos a ver. Luego tengo la coma. Relatively es un adverbio que está premodificando a high, pero high está modificando suicide y suicide está premodificando al sustantivo núcleo rates, que son tasas o índices de suicidio relativamente altos. Y luego tengo el high comorbidity, que cierro ahí porque tengo la preposición with, y el último bloque es addiction. ¿Sí? Entonces repito, esto la traducción, la lectura total la van a corregir con el documento que les compartimos. Y por último podemos tomar, bueno, esta sigla como un bloque solo porque hablábamos del los trastornos de personalidad. Represent es un verbo, ¿sí? En presente. Luego entonces abro bloque en A, que es mi determinante. Heavy economic burden, recuerden que burden era un sustantivo que significaba carga, entonces hablo de una gran o una pesada carga económica. Cierro ahí porque due to es un conector, ya lo habíamos marcado. Luego abro en high como premodificador del sustantivo núcleo demand, cierro en demand porque luego tengo la preposición. Y me queda psychiatric, health and social care services como todo un bloque, porque hablo de los servicios de cuidados sociales, de la salud y psiquiátricos. Eh, no puedo cerrar en psychiatric porque la terminación ic es de adjetivo, entonces no puedo terminar ahí un bloque, por lo tanto ahí es cuando descubro, porque estaba pensando, ¿no? Que cuando descubro que psychiatric está como premodificador, ¿sí? Em, Vamos a seguir entonces con high absenteeism, que cierro por la coma, el and me corta y productivity loss, que es pérdida de productividad con pérdida como sustantivo núcleo. Los pronombres personales, como dijimos, pueden tener bloque por sí solo. Luego sigo el verbo, por eso lo dejo afuera. In queda afuera. Late adolescence, adolescencia tardía, ¿sí? Es un bloque. Late está premodificando adolescencia. And queda conector, queda afuera. Often, en este caso, queda afuera porque está premodificando un verbo, entonces los verbos quedan afuera. Until también. Late también, porque en este caso late no está. A ver, ya sigo. Disculpen, justo tuve una interrupción. Entonces, decía que en este caso, late, a diferencia del late anterior, ¿sí? No está premodificando a nadie. Fíjense que está entre until y la preposición in, que ninguno refiere o indica bloque, por lo tanto va a quedar en su lugar. Luego tengo solito el bloque de life como sustantivo núcleo. Tengo thus, que es un conector, como habíamos dicho, entonces los conectores no tienen bloque. Y luego comienzo el nuevo bloque en A por ser un determinante y voy a cerrar en problem, fíjense otro bloque bastante largo, sí, con bastantes premodificadores. Voy a cerrar ahí por la coma y porque luego tengo el caso de ing más coma, sí, coma, coma más ing. Around queda afuera, 10% también, of es una preposición y vuelvo a abrir en the y cierro en population con mi sustantivo núcleo y sus premodificadores. Entonces, insisto y repito por última vez, la lectura total de cada uno de estos 4 párrafos, si bien hicimos el primer oral, la van a poder corregir, ¿sí? Con el PDF que le vamos a compartir acompañando este video con la explicación. Espero que les haya servido y que las pequeñas estrategias para poder llevar a cabo la resolución de este modelo de parcial y los que siguen sea positivo y favorable para ustedes, a pesar de no tener el encuentro de la clase presencial el día martes 21. Cualquier cosa, no duden en escribirme por mail y nos encontramos nuevamente y estamos en contacto el día jueves. Saludos para todos.